Bueno, vamos a resolver el problema 230. Vamos a escribir una aplicación en Java que el usuario digita un entero de 5 dígitos, ¿cierto? Y el programa debe separar el número en sus dígitos individuales e imprimir los dígitos separados uno del otro, separados por espacio. Por ejemplo, si el usuario digita el número 42.339, el programa debería imprimir esta cifra. Entonces, ¿eso cómo se hace? Se hace con el operador módulo. Entonces el problema, básicamente es el problema 230. Entonces eso se resuelve de la siguiente manera. Acá, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá. ¿Cierto? Vamos a dar un poco de metodología. Acá con el botón derecho del mouse le decimos insert code, cierto, constructor, e incluimos el constructor, cierto. Bueno, cuanto por ahora el constructor no sea necesario, sin public void resolver, cierto, o bueno, sin método, cierto. ¿Cómo se hace eso? Entonces vamos a necesitar entrada del usuario, ¿cierto? Pero entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un método de consola, ¿cierto? Y lo que hace este método, ¿cierto? Estamos haciendo un método que va a leer el dato de consola para no estar copiando y pegando código, sino simplemente utilizando un método. Recordemos que vamos a importar la librería que necesitamos, esta. Acá. Vamos a escribir cuál fue la definición del problema. Vamos a hacer un programa el cual lea un número entero y como salida separe los dígitos de ese número entero en 5 variables diferentes. Vamos a hacer un programa el cual lea un número entero de 5 dígitos y como salida separe los dígitos de ese número entero en 5 variables diferentes e imprima los valores de estas respectivas variables en pantalla. Muy bien. Entonces, número acá, entrada. Este es para leer el número 1, ¿cierto? Aquí vamos a entonces copiamos un poco del código que vamos a necesitar. Aquí le decimos digita el número, ¿cierto? Y aquí leemos el número. Ya está. Y acá entonces ahí está. Y retornamos el número, ¿cierto? Ya está nuestro método de leer dato entero de consola. Entonces el propósito de este método es el de leer un dato de la consola, ¿cierto? De tal forma que aquí simplemente simplificamos un poco el problema. Entonces el número 1 igual a leer dato entero de consola. Eso es correcto. Muy bien. Ya está. Entonces aquí tenemos un inconveniente. Aquí nos toca agregar acá la palabra static para que nos
no nos genera aquí error de compilación. Ahora sí vamos a proceder a la resolución del problema. Cuatro igual a 0, en dígito 5 igual a 0. Vamos a necesitar también las otras 5 variables en donde dejemos registrado el resultado de la división, porque vamos a necesitar llevar a cabo operaciones de división. Entonces el resultado, necesitamos registrar el resultado de la primera división, y lo mismo para el resultado de la segunda división, y lo mismo para el resultado de la tercera división, y lo mismo para el cuarta, y lo mismo para la quinta y última división. De pronto se necesiten menos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, aquí hacemos una pequeño ajuste, ¿cierto? Y al número 1 le asignamos acá, ¿cierto? Después de eso, de leer el número, procedemos a hacer las respectivas divisiones. Entonces, al resultado de división 1 le asignamos número 1 dividido entre 10, ¿cierto? Luego a dígito 1 le asignamos a el resultado de número 1 módulo 10. Luego al resultado de la división 2 le asignamos a resultado de división 1 dividido entre 10, y a dígito 2 le asignamos el resultado 2 módulo 10. Vamos a verificar cómo. Entonces vamos acá al resultado de división 3, resultado de división 2, y aquí a dígito 3. Aquí hacemos lo mismo con la 4, cuatro, 3, 4, 4, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Ahora imprimimos por pantalla los dígitos por separado. Printf son 1, 2, 3 y 4. Por ahora 4 dígitos para ver si esta algorítmica es viable. Ya está. Y corremos nuestro programa. Entonces, acá acá. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el número? 42.339 el que tenemos que digitar. Entonces, acá los números separados son 9, 9, 3, 2, 4, 4, 2, 3, 3. Muy bien. Aquí se hizo un ajuste importante tener en cuenta aquí el cambio que se hizo acá en este bloque, ¿cierto? Básicamente, para terminar acá se hizo un cambio acá en la asignación del módulo para cada uno de los dígitos. Entonces, y acá 5 y acá entonces, vamos a correr nuestro programa. Entonces vamos a digitar el número 42.339.
42339. Lo que podemos hacer para que el número aparezca en el orden que corresponde, cambiamos aquí el orden: dígito 4, dígito 3, dígito 2 y dígito 1. Corremos de nuevo. Entonces el número 42339. Los dígitos separados son 42339. Es decir, lo que hicimos es, ¿qué tenía que hacer el programa? El programa lo que tenía es leer un número entero y partir cada uno de los dígitos de ese número, y cada uno de esos dígitos separados previamente dejarlos y los registrando en una variable independiente. Esto es la finalidad de ese programa. Aquí se muestra la algorítmica que está implementando. Primero declaramos las variables que vamos a necesitar. Luego leemos los datos de la consola de entrada. Y luego llevamos a cabo las operaciones. Llevamos a cabo el algoritmo que se requiere para llevar a cabo la respectiva división. Y finalmente imprimimos los datos por pantalla.